Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. El apóstol Pablo daba gracias a Dios de que los hermanos de Tesalónica habían recibido la palabra del Señor no como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Cuando uno escucha un mensaje y no cree que Dios está hablando por medio de la persona que lo está haciendo, nuestra vida no sufre ningún cambio. Cuando uno escucha un mensaje y toma la palabra como la palabra de un simple hombre, seguimos de la misma manera. Podemos venir una y muchas veces, pero cuando no recibimos la palabra de Dios, nuestra vida no cambia. Pero acá se nos cuenta que los que recibieron la palabra, la recibieron como palabra que venía de parte de Dios, y el resultado de eso fue que su vida cambió radicalmente. Entonces, el problema no es que Dios no hable, el problema es que Dios habla muchas veces, pero nosotros menospreciamos a las personas que traen el mensaje de Dios. Y por despreciar al mensajero, terminamos rechazando también el mensaje. Y de esa manera, la palabra del Señor, como dice en la parábola del sembrador, queda sin fruto. La palabra no da fruto, se hace infructuosa porque no penetra en el corazón. Naamán era el general del ejército sirio, una de las potencias más poderosas de su época. Y habían llevado cautivo de Israel a una niña. Este hombre era muy valeroso. Dice que por medio de él Siria había ganado muchas batallas, así que era un hombre honorable, tenido en alta estima por el rey. Pero, así como tenía muchas cosas, tenía una gran necesidad. Era leproso, una enfermedad incurable en esa época. Ni siquiera ahora existen muchos remedios para ese tipo de enfermedad. Y qué triste para Naamán de estar en la gloria, de ser quizás reconocido, luego mirarse a sí mismo hacia adentro y encontrar que su cuerpo, su vida se estaba pudriendo. Esa era la situación de Naamán. Entonces una niña le dice: si el rey, si mi señor le pide al profeta Eliseo que lo sane, él lo va a sanar. Entonces Naamán agarra un carro, agarra talentos de plata, agarra oro, agarra vestidos costosos y se va a buscar al profeta. Entonces llega Naamán con su comitiva a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Y Naamán llega con su carro, sus caballos, con su gente. Y el profeta no sale ni a recibirlo. El profeta le envía a un criado y le dice: vaya y dígale que se zambulla 7 veces en el río Jordán y va a ser limpio de su lepra. Y cuando Naamán escucha esto, se enoja. Y Naamán parece que pensó dentro de sí: esto es una falta de respeto. Naamán esperaba ser honrado, esperaba una recepción, esperaba que se lo tenga también en alta estima como se lo tenía en Siria. Sin embargo, no recibió eso y se enojó. Y empezó en su mente a decir: ¿qué tengo que hacer acá? Los ríos de Damasco son mucho mejores que los ríos que hay en Israel. Y se dice que el río Jordán es un río turbio que trae mucha agua sucia, como nosotros decimos.
Entonces él decía, los ríos son más limpios allá, y si yo me zambullo allá, también voy a ser limpio. Pero era un pensamiento de su enojo, porque si él vivía ahí, esas aguas no le habían podido sanar. Sin embargo, Dios empieza a tratar más que con la lepra, con el orgullo y la soberbia de Naamán. Entonces, Dios le envía un simple mensajero, y lo cual empieza a acabar y a golpear la soberbia y el orgullo de Naamán, y le envía un simple mensajero a decirle lo que tenía que hacer. Así sucede cuando un hombre, cuando una mujer salen a hablar del evangelio a hombres que supuestamente son poderosos, supuestamente están bien en la vida, tienen un buen reconocimiento. Esa gente menosprecia a quienes les hablan del Señor, pero esa gente también tiene un problema interno en su corazón y necesitan ese mensaje que, aunque sea dado por una persona simple como este mensajero que ni siquiera se menciona su nombre, aunque sea dado por una persona simple, ese mensaje simple tiene un poder sobrenatural escondido y metido dentro de ese mensaje. Por eso, como decíamos al principio, el apóstol Pablo fue a Tesalónica y habló la palabra del Señor. Él se animó, se arriesgó y habló a los hombres en nombre de Dios, y Dios lo usó, pero lo usó solamente con los que creyeron. Naamán se enojó y no quería, y se volvía enojado. Como muchos que por ahí vienen a la iglesia, los invitan, y por ahí el que está predicando se equivoca, no sabe leer, dice una cosa fuera de lugar, y pareciera como decir, ¿a qué vine acá? Pero Dios habla por medio de hombres simples. Dios Todopoderoso habla por medio de hombres simples. Y Dios le habló a Naamán por medio de este mensajero. Así que Naamán se volvía enojado y dijo, me voy, agarro mis cosas, mi oro, mi plata, mis vestidos y me voy. Sin embargo, estaban sus criados, su gente que estaba viendo, y dice, Señor, si el profeta le pidiera algo difícil, ¿usted lo haría? Sí. Si le pidiera algo costoso, usted tiene oro, tiene plata, ¿usted lo haría? Sí. ¿Y por qué no hace lo fácil que le pide? Entonces Naamán empezó a recapacitar y se dio cuenta cómo Dios estaba orando en su corazón. Y aunque le costó, Naamán empezó a dejar su soberbia de lado, empezó a dejar su orgullo y descendió y se metió en el río Jordán, que él consideraba sucio. Y mire cómo son las cosas de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Sin embargo, todo eso requería de humildad, requería de fe, requería de obediencia. Y cuando Naamán se humilló, obedeció y creyó en lo que el Señor le ordenaba por medio de un simple mensajero, Naamán recibió el milagro que estaba esperando. Pero más que su lepra, Dios sanó el corazón de Naamán. Todo este milagro ocurrió porque Naamán recibió y se esforzó a creer que el mensaje que le daba un simple hombre era un mensaje que venía de parte de Dios. Dios está hablando. Dios está hablando por medio de hombres y de mujeres simples. En primer lugar usó a una niña, después usó un simple mensajero,
Pero en la actualidad Dios usa hombres y mujeres simples que llevan un mensaje poderoso de parte de Dios, que cuando ese mensaje es creído, es recibido, el resultado es que las vidas son transformadas de una manera radical. Su vida nunca vuelve a ser igual cuando uno recibe la palabra que Dios habla por medio de los hombres. Las personas que tuvieron un cambio radical en sus vidas son las personas que creyeron de todo corazón que lo que un hombre o una mujer le hablaban venía de parte de Dios. Los que no creyeron que Dios usaba ese medio, sus vidas siguieron igual, siguen igual y no sufren ningún cambio porque no creen, no se humillan y no obedecen la palabra del Señor. Pero cuando creemos, el resultado es un cambio radical en cada una de nuestras vidas. Así que no piense que Dios no le habla. No piense que Dios no escucha y no ve su situación, la situación por la que usted está pasando. Dios le habla y Dios le contesta. El problema es que Él usa medios que nosotros menospreciamos muchas veces. Entonces, no menosprecia al mensajero. Porque como dice acá, aunque Dios es todopoderoso, Él usa simples humanos para llevar su palabra. Así que esta palabra nos tiene que dar esperanza. A los que creemos, a seguir hablando, a seguir confiando en el nombre del Señor. Y a los que no creen, sepan que Dios les está hablando y que lo que Dios requiere no es que usted sea muy valiente, ni que haga muchas cosas, ni que tenga mucho dinero, ni que tenga nada de lo que usted piensa. Dios no obró en la manera que Naamán pensaba que iba a obrar. Dios obró en la manera que él quería obrar. Entonces, crea en el Señor. Como le dijeron sus criados a Naamán, si él te pidiera una cosa difícil, ¿lo harías? Sí. ¿Cuánto más pidiéndote lo que te pide el Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.